Bueno, y vamos a conversar con el subsecretario de Salud del Distrito de Coronel Suárez, con el doctor Rodrigo Gastenegui. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estos minutos. Bueno, consultarte porque estamos en plena época de enfermedades respiratorias. Bueno, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo está el hospital principalmente? Gracias, Rodrigo. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Enfermedades respiratorias hay muchas, es la época del año donde aumenta muchísimo la incidencia de las infecciones respiratorias. Eh, Vemos mucho en el consultorio externo, principalmente son infecciones virales, hay mucha circulación de diferentes virus. En los lugares donde se está testeando sabemos que la primera infección sigue siendo el virus del COVID, pero bueno, tenemos obviamente infecciones más banales, el rinovirus, virus que dan simplemente un resfrío. Hay muchos cuadros de bronquitis que son por ahí infecciones virales donde ya hay afectación bronquial. Pero bueno, eso es lo que vemos más en la consulta ambulatoria. Dentro del hospital, por suerte estamos notando, a mi manera de ver las cosas, el impacto de la inmunización de la población, ¿no? Ya sea de la forma natural, por haber contraído la enfermedad del COVID, o por la vacunación, ¿no es cierto? Y hoy tenemos 3 pacientes internados con COVID, seguimos viendo, obviamente, seguimos internando pacientes con COVID, pero lógicamente a lo que fue en un momento donde estábamos siempre a la expectativa de no estar bajo un colapso sanitario, estamos realmente bien. Hay un paciente internado en la terapia intensiva y 2 pacientes en la sala de internación en este momento. Bueno, y a diferencia de los 2 años anteriores, se ha invertido. La cuestión ahora ya no es solamente COVID, sin embargo había bajado, ¿no?, bastante el porcentaje de estas enfermedades respiratorias en plena época de pandemia. Sí, lógicamente el COVID había aumentado mucho y sigue estando alto porque es justamente una pandemia y hay una altísima circulación viral. Y por otro lado, bueno, todas las restricciones a las cuales estuvimos como sociedad sometidos en un momento, obviamente, y obviamente con la no presencialidad en las escuelas y demás, hizo que en un momento haya habido muy pocas infecciones virales no COVID, ¿no es cierto? Y ahora estamos obviamente enfrentándonos a todo este impacto de volver a la presencialidad y de volver a las actividades habituales, ¿no? Y un poco también el no uso del barbijo, que también tiene un impacto importante, y que por ahí aprovecho la nota porque yo sí sugiero que en lugares cerrados es conveniente usar una protección, ¿no? Ya sea un tapaboca, un barbijo, creo que es beneficioso y conviene, ¿no? Más allá del cansancio que muchos tienen de la utilización del barbijo. Rodrigo, hoy en esta época, por ejemplo, empiezan a aparecer ciertos síntomas que tienen similitud con el tema del COVID. ¿Cuál es la recomendación? ¿Hay que testearse primero y después ver si es una enfermedad respiratoria Bueno, estacional, por ahí digamos? vamos por 2 caminos, ¿no? Porque el camino de cuál es la indicación desde la normativa de Ministerio de Salud y de la provincia, no están parados en el testeo como se estuvo en un momento. Puede tener una lógica porque es una logística bastante engorrosa, ¿no? Testear a todo el mundo. Y por otro lado sabemos que el impacto en el sistema de salud no es lo que fue. Entonces decimos, bueno, no deja de ser una infección viral más, el impacto dentro del hospital, la verdad que estamos más que bien. Entonces, por un lado, la recomendación del Ministerio no es que todo el mundo se tenga que testear, y desde el punto de vista más clínico, más médico, sabemos que cualquier síntoma respiratorio hoy puede ser COVID, desde un simple resfrío, y muchas veces recomienda hacerse el autotest a través de la farmacia o en un laboratorio particular, ya que el hospital público no lo está haciendo en este momento, porque a veces, bueno, uno tiene que también saber si tiene que resguardar a todas aquellas personas que estén cerca, familiares, amigos, que por ahí pertenezcan al grupo de riesgo. Obviamente hay gente que aún no se vacunó también, a veces en el entorno familiar, entonces uno dice, bueno, mirá, si tenés a tu mamá que decidió no vacunarse y vos tenés síntomas, debería en principio no exponerla, ¿no? Y como segundo paso, tal vez hacerse un hisopado a veces es conveniente, ¿no? Bueno, la recomendación continúa siendo, ¿no?, contra el COVID principalmente es la vacunación, ¿no? Completar el esquema o la dosis de refuerzo. Sí, está bien la pregunta porque es una pregunta muy habitual en el consultorio. Hay una sensación como que la pandemia realmente aflojó al punto tal que uno dice, bueno, es necesario darme la 4ª dosis, estamos realmente bien, no hay casos graves, no hay pacientes internados, y la realidad es que el impacto que vemos hoy de no ver gente internada tiene que ver un poco por la inmunización. Entonces, si dejamos de inmunizarnos sabiendo que estamos todavía con una alta circulación viral del COVID y empezamos a perder la inmunidad como población,
no está tan claro que no pase nada, al contrario, ¿no? Uno por sentido común simplemente pensaría que podemos empezar a encontrarnos de nuevo con casos graves si dejamos de inmunizarnos. En el momento que se decida o se establezca que se terminó la pandemia y que pasó a ser tal vez un virus estacional y tengamos, no sé, una vacuna anual, bueno, ahí por ahí la indicación estará un poco más clara, pero por ahora el refuerzo de la inmunidad sí es recomendable. Bueno, y con respecto a la vacunación contra la gripe, contra la neumonía, ¿continúa? Eso como todos los años, ¿sí? Grupo de riesgo, bueno, que ya más o menos lo sabemos por el COVID, cambia un poco la edad, es mayores de 65 años, pero después todos los que pertenezcan al grupo de riesgo se recomienda la vacuna antineumocócica, que es la de la neumonía, que tenemos dos vacunas, la Prevenar 13, o sea, la de 13 serotipos y la de 23 serotipos, y bueno, la vacuna para la influenza, que es el virus de la gripe, que es anual. Eso sigue la recomendación como siempre. Bueno, y según tu especialidad, ¿cuáles son los consejos para esta época? Bueno, un poco tras haber aprendido tanto, ¿no? En la pandemia, me refiero al aprendizaje en la población, ¿no? La verdad que son medidas que siempre estuvieron recomendadas y que tal vez no se hablaban tanto y no se difundieron tanto como pasó con la pandemia, pero bueno, es muy importante el lavado de manos, es muy importante el toser sobre el pliegue del codo que siempre decíamos, es importante el barbijo, como te decía, en espacios cerrados, y bueno, y básicamente cuando uno tiene síntomas, saber que uno puede exponer al otro, creo que ese es un aprendizaje que quedó y que está bueno que se siga estableciendo. Perfecto. Gracias, Rodrigo, siempre por estos minutos. No, gracias por la nota a ustedes.